Jóvenes de primero bachillerato, sean con ustedes bienvenidos a esta primera clase, el primer parcial del segundo trimestre. El día de hoy vamos a dialogar sobre los derechos humanos. Bueno, es algo que ya lo hemos tratado anteriormente, que se ha mencionado superficial, pero hoy nos vamos a concentrar estableciendo una diferencia entre los derechos civiles y los derechos políticos. Y vamos a conocer la primera generación, vamos a llamarle como de la aparición de los derechos humanos. La primera generación de derechos humanos se presenta a partir del siglo XVIII. Surgieron varias corrientes de pensamiento que cuestionaron los regímenes absolutistas, especialmente en relación al exceso de poder del Estado, representado por el monarca. Ahora, ¿qué es esto del monarca? El monarca básicamente hacía referencia a un modelo de Estado donde el poder, tanto legislativo, judicial, recaían sobre una sola persona y esta persona era el rey. Él vendría a ser considerado monarca y este modelo político se lo conocía como la monarquía, donde en este modelo político es algo que usted lo adquiría de una forma hereditaria y también era vitalicio, es decir, para toda la vida usted seguía siendo el mandatario y hereditario, es decir, que sus futuras generaciones pasaban a ser reyes por el simple hecho de los genes. Pero pasaba que no había una falta de derechos y libertades. O sea, como tal, simplemente toda la potestad, los beneficios recaían sobre el monarca, pero no sobre el pueblo. Estas ideas de materialización a inicios de la edad contemporánea, con las distintas revoluciones acaídas tanto en Europa como en América. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y los de la Mujer y la Ciudadanía en el caso francés, así como la Carta de Derechos de Bill of Rights estadounidense, fueron los primeros textos normativos modernos que plasmaron los derechos básicos que tienen los seres humanos. Esta tendencia sería seguida por naciones europeas, como en el caso de la Constitución de Cádiz de 1812 en España, y por los nuevos estados surgidos de las guerras de independencia hispanoamericanas. Ahora, como estuvimos hablando en clases también pasadas, se ha hablado que los derechos se presentan o un nuevo surgimiento, una modificación en los derechos a partir de las guerras, los conflictos que existían entre países, lo cual llevaba a poder establecer nuevas normativas que estén a beneficio del pueblo, porque en esta situación, en estos conflictos bélicos, los que siempre salen afectados son los ciudadanos. Y ahora se planteó y se buscó el hecho que a partir de estas primeras guerras, que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cada suceso histórico fue dando apertura a nuevos derechos, a la implementación de derechos que protejan y perseveren la vida de los ciudadanos. Esta primera generación de derechos engloba los que conocemos como derechos civiles y derechos políticos, los cuales vamos a tratar el día de hoy. Los derechos civiles son aquellos cuya finalidad es la protección de los aspectos más básicos de los seres humanos, como la vida, la integridad física o moral, sus distintas libertades o la propiedad. Este tipo de derecho tiene tres características. O sea, vamos a mencionar cuáles serían esos derechos civiles más comunes y al mismo tiempo qué cualidad comparten entre sí estos derechos. Y lo podemos resumir entre estas tres características. La primera característica nos plantea y nos dice que está enfocado en su razón de ser y su destinario. Es el ser humano en su faceta individual, no como parte de una sociedad colectiva. Es bastante humanitario porque se enfoca en el sujeto como tal y no lo ve como un colectivo. Son inherentes a la persona, es decir, que lo poseemos por el simple hecho de ser seres humanos. Ninguna autoridad de ningún tipo puede concederlos o revocarlos, pero deben ser reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico de cada país. Los derechos civiles surgieron como defensa de la persona frente a los posibles excesos por parte del poder y como forma de garantizar sus libertades individuales. Como la historia nos plantea, mencionamos de la época de los monarcas donde el rey era quien tomaba todo tipo de decisiones
Y el pueblo básicamente no tenía opinión y voto en la toma de decisiones. Como lo hablamos, esto era algo hereditario. Entonces, no había, por lo tanto, esa libertad de expresión, no había una libertad de decisión en estos modelos políticos. Y a partir de eso es que surge un nuevo modelo que es conocido como el republicanismo, en el cual en el republicanismo es el pueblo quien elige a un líder y es este líder el que va a representar al pueblo de una forma temporal y siempre bajo el consentimiento del pueblo. Fueron los primeros en ser reclamados, por su misma característica fueron los primeros en ser reclamados, los primeros en ser reconocidos por los Estados Unidos y consagrados en las constituciones, tratados internacionales y otras normas menores. Estamos hablando de estos derechos que ahorita vamos a observar, vamos a analizar. Entre los derechos civiles más reconocidos tenemos derecho a la vida, derecho a la integridad física y moral, igualdad entre la ley. Significa que todos son iguales, no importa la raza, el color, el tamaño, el sexo, todos son iguales. Derecho a la integridad física y moral, derecho a la identidad, derecho a la propiedad, derecho al debido proceso. Cuando hablamos de debido proceso es que si alguien se lo va a llevar a juicio, se debe llevar un debido proceso con esa persona. No se puede saltar algún procedimiento, sino que todo debe ser con un completo orden, debe estar regulado sin llegar a alterar algún tipo de proceso judicial. Derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Derecho a ejercer los distintos tipos de libertades, como la de conciencia, religión, expresión, libertad de tránsito. Esto es algo que se menciona porque sencillamente antes no existía una libertad de religión. Se imponía el modelo religioso que debía seguir y si no estabas de acuerdo era sancionado. Es importante señalar que en cuanto al reconocimiento y ejercicio de estos derechos, se prefiere su aplicación absoluta, pero esta puede verse mermada en los siguientes casos. Es decir, cuando estos derechos se pueden ver mermados, cuando no pueden llegar a aplicarse, cuando hay excepciones como la llamada discriminación positiva, cuyo fin es proteger al grupo de personas vulnerables, es decir, no involucramos a cierto grupo de personas debido a que esto sobre todo se ve presente en las enfermedades. Hacemos este tipo de discriminación con la finalidad de no contagiar y tampoco afectar al grupo vulnerable. Cuando existen limitantes contenidas en los ordenamientos jurídicos, como es el caso de la pena de muerte que existe en algunos países o las restricciones que se imponen durante los estados de excepción o de emergencia, pues el derecho a la libertad se ve en cierta medida violentado cuando existen los toques de queda, porque todos nos debemos someter al hecho del toque de queda, que el toque de queda es que en cierto horario queda inhabilitada el transitar de las personas en cualquier ciudad o sector que haya sido propuesto por el mandatario. Entonces vemos como en esta parte el derecho a la libertad, vamos a llamarlo así, ¿no? Vamos a verlo con el hecho que va a estar paralizado, va a estar detenido, va a estar truncado, porque hay algo superior a eso que imposibilita el cumplimiento de este derecho. Y eso es algo que se vio en la pandemia, donde en la pandemia, si bien estaba violentado bastante el derecho a la libertad, a deambular por los lugares donde desea salir, y se vio completamente absoluto este derecho, porque se debía cumplir primero el derecho a la vida, que el derecho a la vida es protegernos de la enfermedad. Los derechos políticos, estos derechos surgieron a la par de los anteriores como forma de limitar y controlar el poder del Estado, y tienen las siguientes características. Su destinario es el ser humano, pero como miembro de la sociedad, fomentando su participación política. Buscan que la persona asuma su papel como titular de la soberanía de la nación. Los poseemos siempre y mientras tengamos la calidad de ciudadanos de acuerdo al ordenamiento del país, su ejercicio está limitado por factores como la mencionada ciudadanía a edad, la ejecución de una sentencia judicial, entre otros. Los principales derechos políticos son elegir a nuestros representantes en el gobierno del país, eso lo hacemos a través del sufragio, el voto, ser elegido como representante de la población. Todos tenemos este derecho a poder postularnos en una vida política y al mismo tiempo tenemos
estos beneficios, ¿no? Desempeñar funciones públicas en base a méritos y con igualdad de oportunidades, participar en procesos de la vida política como consultas populares, revocatorias de mandatos, etc. Y lo hacemos como lo estamos hablando a través del sufragio. Formar parte de agrupaciones políticas legalmente constituidas, presentar proyectos de ley y fiscalizar a los poderes públicos de acuerdo a las normas establecidas. Ahora, los derechos civiles y políticos en nuestro país. Desde el nacimiento de la República, el ordenamiento normativo del Ecuador incorporó a sus textos tanto los derechos civiles como los políticos, aunque estos fueron variando, ampliándose, reformulándose de acuerdo a las circunstancias histórico-sociales. Es decir, que estos derechos, tanto los civiles y los políticos, se han ido modificando de acuerdo al medio, al contexto en el cual han estado presentes. Los derechos civiles han tenido un progreso en las diversas libertades, la sexualidad. ¿Por qué he puesto la sexualidad? Porque en la actualidad las orientaciones sexuales existe ya una apertura, no existe una discriminación. Bueno, existe la discriminación por parte de la sociedad, pero legalmente no debe existir ningún tipo de discriminación porque estamos hablando que es un derecho a la libertad de elegir, la libertad en cuanto a la toma de decisiones. Y los derechos políticos, nuevos grupos. Por ejemplo, los derechos políticos ahorita dan apertura a que los jóvenes también formen parte de una vida política. Y es allí donde vemos que estos, tanto los derechos civiles y los derechos políticos, han ido evolucionando, se han ido actualizando, se han ido pegando a la parte social. Bien, jóvenes, esa ha sido la clase del día de hoy y espero que haya quedado claro los temas sobre derecho a la ciudadanía y derecho a la vida política. Que tengan un excelente día, nos vemos en nuestra siguiente clase. Chau, chau.